calcular cuánto mide determinado segmento o intervalo, sabiendo qué es lo que mide el papel del electrocardiograma. Veamos. Si agarramos un papel de electrocardiograma y tomamos una de sus unidades más pequeñas, que son esos cuadraditos que vemos de 5 cuadraditos muy chiquititos de ancho por otros 5 de alto, tendremos esta representación. Vamos a verla más en detalle. Este cuadrado gigante que vemos ahora es el mismo chiquito que vemos hacia la izquierda. Bien, antes que nada hay que aclarar que cuando hablamos, por ejemplo, de cuánto mide un intervalo o una onda en tiempo, para saber los valores normales, tenemos que saber que si bien está perfectamente establecido que cada uno de estos cuadraditos chiquitos que vemos aquí mide 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de alto, el tiempo que dura cada uno no es el mismo, porque eso dependerá de la velocidad a la cual se produzca el registro electrocardiográfico. Muchos de ustedes quizás no se han detenido a pensar en la velocidad con la cual se registra el papel. Y esta es una velocidad estandarizada que se utiliza en la enorme mayoría de los casos, tanto en la consulta ambulatoria, como en la guardia, como en emergencias, y es una velocidad estandarizada a 25 milímetros por segundo. Esto significa que esa es la velocidad de desplazamiento del papel en el aparato. Y a esa velocidad es que uno va a decir cuánto tiempo me mide cada cuadradito o cada conjunto de cuadraditos. Si la velocidad fuese distinto, esas reglas no se pueden aplicar. Pero quédense tranquilos, porque, como les decía antes, la enorme mayoría de los aparatos de registro electrocardiográfico van a esa velocidad. Y si no lo hacen, tiene que estar perfectamente aclarado a qué velocidad se registra el papel. Muchas veces es necesario aumentar la velocidad del papel ante determinadas situaciones. Por ejemplo, una taquicardia de alta frecuencia puede hacer necesario que para visibilizar mejor los segmentos yo tenga que aumentar la velocidad de registro. Bueno, volvamos a lo nuestro. Como les decía, un cuadradito mide 1 milímetro, tanto a lo ancho como a lo alto, y a la velocidad de registro estandarizada a nivel mundial representará a lo ancho un tiempo de 0,04 segundos. Si tomamos 5 cuadraditos, que es donde están las líneas más gruesas también de la unidad del papel de electrocardiograma, podemos decir que 5 cuadraditos obviamente son 5 milímetros y esto equivale a 0,2 segundos. Y en lo alto, un cuadradito también es 1 milímetro, pero en este caso equivaldrá a 0,1 milivolt, que también esta es una estandarización. Se puede aumentar muchas veces el voltaje, sobre todo, por ejemplo, en pacientes en los cuales cuesta obtener ondas o deflexiones pronunciadas o normales, como puede ser un paciente muy obeso, en el cual los complejos que vamos a ver son muy chiquitos o como los veríamos muy aplastados. En esa situación conviene aumentar el registro para que el dibujo sea un poco más ampliado.
obviamente eso tiene que estar perfectamente aclarado cómo se registró el electrocardiograma. Bien, para que se den una idea de qué representa cada cuadradito, acá vamos a dibujar una onda P para que ustedes puedan ver que aproximadamente una onda P tiene unos 2 cuadraditos de ancho y uno y medio o 2 inclusive de alto. También podemos ver un complejo típico QRS con hecho a escala, digamos, de lo que estamos viendo en la imagen. Bien, ya vimos ese cuadradito pequeño que estaba muy grande en la diapositiva anterior y que realmente queda muy chiquito en el papel real. Si vemos este papel, podemos ver en la parte superior del mismo que hay una serie de marcas. Así como antes cada 5 cuadraditos chiquitos había una marca, ahora cada 5 cuadraditos más grandes hay otras marcas. Estas marcas no tienen más que la función de ayudarnos con el cálculo de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Hacerlo más fácil. Veamos, vamos a trasladar ahora el cuadradito chiquito al papel. Teníamos entonces que 5 cuadritos chiquitos, que es lo que marcan estas flechas, miden 0,2 segundos. Y entre raya grande y raya grande, que son las marcas que están en la parte superior del electrocardiograma, tenemos 5 cuadraditos grandes. Y esto aquí equivale a 1 segundo. Si vemos hacia abajo el dibujo o el registro de la actividad cardíaca que se está haciendo, vemos que aproximadamente hay un complejo QRS casi cada 1 segundo, lo cual nos puede estar hablando de que tenemos un latido por segundo, aproximadamente. Podemos también observar que muchos papeles traen más marcas para ayudarnos con el cálculo. Si tomamos 15 cuadraditos grandes o 3 rayitas gruesas de las que están en el borde superior, vamos a tener 3 segundos. Y si tomamos ahora 30 cuadraditos grandes o 6 rayitas gruesas, hacen 6 segundos. Esto de los 6 segundos es importante porque muchas veces cuando la frecuencia cardíaca no es regular, podemos tener una cantidad de complejos en 6 segundos que sí es viable de contar. Y luego simplemente lo multiplicamos por 10. Es decir, supongamos que en 6 segundos tenemos 10 complejos QRS, ¿cuántos habrá en un minuto? Y la cuenta es muy fácil, solamente resulta de multiplicar esos 10 complejos QRS que hay en 6 segundos por 10. Y vamos a tener una frecuencia cardíaca aproximada de 100 por minuto.